Buenos días, compañeros. Aquí estamos con una nueva salida y un vídeo resumen de la misma. En esta ocasión nos dirigimos hacia el oriente asturiano, al concejo de Ribadedeva, y como es habitual, cuando nos dirigimos al oriente de Asturias, desayunaremos en la cafetería Bien de Villaviciosa, donde nos encontraremos con los compañeros que vienen de Oviedo. Tras el desayuno nos dirigimos hacia el concejo de Ribadedeva, en especial al pueblo de Pimiento. Comentaros que este concejo hace frontera ya con Cantabria. Nuestra visita al pueblo de Pimiengo tiene dos causas: conocer el faro de San Emeterio y el mirador del Pico. El mirador del Pico también es conocido como el mirador del Cañón, ya que durante la Guerra de Independencia hubo situada aquí esa pieza de artillería, la cual trajo de cabeza a los franceses. En la zona también podemos encontrar trincheras de la Guerra Civil Española. El faro se encuentra en un espacio agreste y aislado, rodeado de un impresionante bosque. Os dejaré abajo en la descripción un enlace al faro para que os podáis informar un poco más sobre él. En esta zona podéis visitar también la ermita de San Emeterio y unas cuevas prehistóricas, las cuales, si queremos visitar, tendremos que pedir cita. Por si os animáis a visitarlo, el nombre de las cuevas es Cuevas del Pindal. Nosotros, tanto las cuevas como la ermita, lo dejaremos para otra ocasión.
veis que la zona tiene entretenimiento para echar toda la mañana por ahí. Antes de llegar al faro encontraréis un mirador con unas preciosas vistas, el mirador del Pico. Nosotros lo dejamos para la vuelta ya que pensamos que la visita al faro sería más productiva. Luego paramos. Paramos luego, vamos allí. ¿Qué hacemos? ¿Andando o dejamos la moto aquí? La carretera que va al faro termina un poco antes de llegar al mismo, donde encontramos una explanada habilitada para aparcar llena de furgonetas y autocaravanas. Vamos andando, espera que me bajo, Vamos la moto ahí. Como podéis ver, problema donde aparcar no hay. Hay sitio de sobra, no creo que se llene hoy, ¿no? Que no creo que se llene. Ya veis que tras otro cierre perimetral aquí en Asturias, la gente no nos aguantamos en casa. Tras aparcar las motos nos dirigimos hacia el faro y llevamos una gran desilusión ya que no se ve ni el edificio ni se puede acceder a él. Tras la visita fallida al faro, nos dirigimos hacia el mirador del Pico. ¿Debajo? Sí, mejor. Da igual.
Desde el mirador de Pimiango podemos observar unas maravillosas vistas del mar y de la costa asturiana. Continuamos ruta dirigiéndonos hacia Colombres. Colombres es una parroquia del concejo de Ribadedeva, donde podréis visitar el Archivo de Indianos y el Museo de la Inmigración. Y también podréis visitar sus variopintas casas de indianos, entre ellas el Ayuntamiento de Ribadedeva. Ahí a 10 metros. Que hay una sidería, se veía desde arriba. Aquí en Colombres, a 1 de octubre, se celebra una de las mejores concentraciones de motos clásicas que hay en el norte de España. ¿Está cerrado también esto? Tras aparcar nuestras motos, nos dirigimos a tomar el vermú y allí iremos pensando dónde comeremos hoy. Pero hacia allá. Allí. Tras el vermú y hacer unas llamadas para reservar mesa, nos dirigimos hacia Beniadonís, donde comeremos hoy. Después de la visita a Colombres, nos dirigimos a Beniadonís, por la carretera Asturias 343, la cual nos llevará a enlazar con la Asturias 114 en el pueblo de Siejo, en el concejo de Peñamellera Baja. Siejo, cogemos la carretera Asturias 114, la cual nos llevará a Arenas de Cabrales, siempre paralela al majestuoso río Cares. Asturias 114 no os puedo enseñar imágenes, ya que como
es habitual, la GoPro quedó colgada, dejándonos sin imágenes de esta preciosa carretera. Esta carretera, para los que no conocéis la zona, une Panes con Cangas d'Onís. Como veo que se va a hacer muy largo el vídeo, vamos a cortar aquí y continuar en otro capítulo. Nos vemos en el siguiente vídeo.